the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man who doesn't stand in the sinner's way, or sit in the seat of the mocker. Un versiculito es el propuesto para el día de hoy, para esta predicación. Es para mí un gozo, es un privilegio, es un deleite predicar del Señor. ¿Le pasa a usted que abre la palabra y es algo de otro planeta, algo que no merece y que es maravilloso? Eso debiera ser. No debiera ser así como, ya vamos a abrir hoy día porque me inscribí en el cursito de la lectura y tengo que... No, ¿cierto? Tiene que ser una delicia. Esas eran las palabras del salmista y de muchos hombres y mujeres en la Escritura. Y también tiene mucho que ver lo que acabo de decir, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Hermanos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bien. Glorificar a Dios, gozando de Él para siempre. La primera pregunta del catecismo de Westminster, ¿cierto? El catecismo menor de Westminster, que nos enseña, que nos indica cómo aprendemos del Señor, quién es el Señor y cómo podemos saber más de Él y cómo podemos aprender. Y la primera pregunta es esta: ¿cuál es nuestro fin último de nosotros como seres humanos? Y la respuesta es esta, que la hemos conversado en varias predicaciones: glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y es interesante que la respuesta a esta pregunta incluye esta frase final, gozando de Él para siempre, como lo más importante para el hombre, ¿no? Gozando de Él para siempre. Es interesante que no dice obedeciendo a Él para siempre. Tampoco dice sirviendo a Él para siempre. Y tampoco dice predicando de Él para siempre. Cosas que son súper importantes, ¿no? Obedecer a Dios es importante, ¿no? Amén. Servir al Señor. Queremos ser eso, queremos servir al Señor. Y predicando al Señor, pucha, por supuesto. Pero estos hombres que se reunieron y que algo sabían del Señor y de la palabra, descubrieron en la palabra que el fin principal del hombre es glorificarlo, darle la gloria a Él, gozando de Él para siempre. ¿No lo encuentran curioso? No sé si tenemos la versión fiel, la versión correcta de lo que es la vida cristiana. Porque parece que nuestra vida cristiana se queda corta y nuestros anhelos se quedan cortos al lado de este gozar de Dios para siempre. Parece que nuestros hermanos mayores la tenían muy clara en cuanto a cómo debemos vivir el Evangelio. Y tienen mucho que enseñarnos, sin duda. Sí, nos parece que ellos, estos hermanos que escribieron este catecismo, llegaron a la médula del Evangelio, llegaron al centro ahí del Evangelio de Jesucristo en cuanto a cómo nos acercamos al Señor, en cuanto a cómo nos relacionamos con su palabra. Nos relacionamos a su palabra con obligación, con imposición, con checklist, o nos acercamos a la palabra con un deleite, con un gozo, ¿cierto? Y podemos ver en el libro de los Salmos, ¿no? Que la palabra era dulce, como miel. Y me parece que nuestros hermanos mayores la tenían clara al respecto. Y finalmente parece que tenemos mucho que aprender también en cómo nos relacionamos con la palabra, cómo nos acercamos al Señor y también en qué nos mueve en nuestro caminar. Y esa es una buena pregunta inicial para ti, fue para mí también. ¿Qué te mueve en tu caminar cristiano? ¿Qué te mueve en tu caminar cristiano? ¿Qué hace que tú vengas aquí un domingo a las 15:30? Algunos llegaron harto más tarde, pero la idea es que llegue a las 15:30 aquí a la casa del Señor.
¿Qué te mueve a cada día a abrir tu palabra y aprender de Dios? ¿Qué te mueve a estar en una situación difícil en tu vida donde pecar es súper accesible y ay, no voy a hacer eso, voy a hacer esto? ¿Qué nos mueve a hacer esas cosas, hermanos? Es una gran pregunta. ¿Será el miedo? Quizás miedo familiar. Pucha, sí, pues mi familia son todos cristianos. Por tanto, a mí no me queda otra que también serlo. O una práctica familiar mezclada con prosperidad. Sí, vamos a ser buenos cristianos porque el Señor nos va a bendecir. Porque nos va a salir ese proyecto y porque vamos a ascender en la empresa y vamos a ganar más platita. Y por eso es lo que nos mueve. O una religiosidad irrestricta con la cual tú podrás obtener algo de ese Dios al que sirves. Y puse Dios con minúscula a propósito aquí en mis notas. Con la cual tú podrás obtener algo de ese Dios al que sirves. ¿Sí? Somos religiosos y queremos cumplir al Señor porque debemos cumplir, porque es bueno ser religioso y porque obtendremos algo, estaremos en los primeros puestos en el cielo con el Señor. ¿Será eso lo que nos mueve? ¿O será tu culpa que te persigue por años por un pecado terrible que cometiste hace mucho tiempo atrás? Y por eso sirve al Señor hoy día y lo ama y de esa manera te relacionas. O un temor a este Dios, el cual es un juez implacable, lo cual es verdad. Por tanto, sientes temor a fallarle, no sea que caigas de la gracia. Puede ser que también sea esa tu motivación para servir al Señor. O lo que te mueve es, finalmente, gozar a Dios para siempre. Sería hermoso que así fueras, que así fuera. Y si estás en el camino, vas bien, porque esto es un camino, es un proceso. ¿Me acompañan en oración, hermanos? Dios nuestro, te damos las gracias y te damos la gloria por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos estás bendiciendo y nos estás enseñando algo a esta hora, Padre. Te pido, Señor, que me den las palabras y te pido, Señor, que tú seas glorificado con esta exposición y que también podamos aprender y podamos dialogar después en nuestros grupos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al texto de hoy, enmarcado en esta serie que estamos estudiando, Plantados en el Evangelio, lección 4, sesión 4, para los que siguen la lección. ¿Sí? Bien, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Tremendo texto, ¿no? ¿Lo conocían? Algunos lo conocían. A lo mejor algunos de ustedes lo aprendieron en la escuela dominical. Puede ser. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Este texto nos dice algunas cosas. Yo voy a decir 3. Primera cosa, el salmista amaba cumplir la voluntad de Dios. El salmista amaba cumplir la voluntad de Dios. Era lo que le agradaba, lo que le producía placer. Me deleito en hacer tu voluntad. Una acción continua de satisfacción plena. Me deleito en hacer tu voluntad. Había un gozo, había un disfrute en cumplir la ley de Dios. Ahí estaba su delicia. Encontraba maravilloso, delicioso cumplir lo que el Señor tenía para él. Dicen que los afectos lo definen a uno, ¿no? Una de las cosas que nos define son nuestros afectos. Bueno, los afectos de David, del salmista David, los amores de David estaban en la ley de Dios. Qué tremendo, que lo que lo define era la ley del Señor, la palabra del Señor. Segunda cosa que se nos dice en este texto, el salmista atesoraba la ley como parte de su vida, la guardaba en lo más recóndito de su ser. En el original, hermanos, el texto indica que la ley estaba en sus entrañas.
en lo más ulterior de su ser. Sí, porque hoy día como que leemos, tu ley está dentro de mi corazón, nos parece un poco romántico. Pero la verdad, el sentido original era que estaba en lo más, en las entrañas literalmente, en las entrañas del ser del salmista estaba la ley del Señor, en lo más recóndito de su ser. La ley era parte de su vida. Por eso no era una carga el cumplirla, era su deleite. Como que fluía dentro de él, ¿no? Era parte de su ser. Por esta razón, porque claro, pareciera que estoy presentando al hombre perfecto. Y no. David está lejos de ser el hombre perfecto. Muchos de ustedes lo saben. Pero por esa razón le dolía tanto pecar a David. Y por eso hay salmos donde él se derrama de arrepentimiento ante su Señor y le dolía tanto su pecado. ¿Por qué era eso? No solo por fallarle a su Dios, que claramente es terrible, del cual sí podía recibir un castigo, pero también porque al pecar, él de verdad iba en contra de sus deleites. El pecar para David era ir en contra de su ser, porque su ser, aquí estaba, en las entrañas de él estaba la ley. Por eso pecar para David iba en contra de sus gozos, traicionaba sus afectos y fallaba aquello que más disfrutaba, cumplir la voluntad de su Señor. Por eso es tan terrible, no es solamente, que también es verdad, no solamente que le falló al juez del universo, sino que además traicionaba sus más grandes y más íntimos placeres, la ley de Dios. Por eso le dolía tanto el pecar, y así debiera dolernos a nosotros nuestro pecado. Y tercera cosa que este texto dice es que esta actitud frente a la palabra y a la voluntad de Dios fue una respuesta a lo que Dios hizo en él. Miremos el texto inmediatamente anterior. Leamos el texto, Salmo 48, pero desde el versículo 6. Desde el versículo 6, y voy a dar lectura, si ustedes tienen su Biblia por ahí, no está proyectado, pero si podemos leer desde el 6, dice así: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, si estudiamos esta porción, vemos cómo el salmista ha vivido un proceso de comprender cómo funciona la vida. A lo mejor él también tenía esta sensación más de hay un juez lejano mirándome y si yo peco él me castiga. Y él entendió que la vida no parte con sacrificios a Dios para agradarlo y ganar su perdón y su aceptación. Dice el 6, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Y después, al final del 6, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. ¿Qué hizo Dios con David? Tremendo. ¿Qué hizo Dios con David? Dios le abrió los oídos. Ahí dice, me has abierto los oídos, me has mostrado la realidad. Dios le abrió los oídos al salmista David, quien finalmente puede declarar, aquí estoy, soy suyo. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí, le pertenezco a este Dios. Soy amado y soy perdonado. Entonces ahora mi deleite serás tú. Como respuesta a toda esta obra de Dios y a todo este entendimiento que el salmista encontró en Dios, él puede decir, ahora Señor, yo no quiero nada más que tú. Quiero que mi deleite máximo seas tú. No mi reinado, no mis mujeres, no mi poder político. Tú. Quiero que mi deleite esté en tu ley.
¿No lo encuentran maravilloso, hermanos? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Una pregunta para ti y para mí. Así como una para ti, pero 3 deditos para mí, ¿cierto? Una pregunta para ti. ¿Es nuestro gozo el cumplir la ley de Dios? Pero pregúntatelo realmente. ¿Realmente es nuestro gozo el cumplir la ley de Dios? ¿Es Dios tu deleite máximo? ¿Es Dios nuestro más grande placer? Pareciera que a ratos es una obligación, es una imposición, una relación de checklist, de tareas por hacer, así como en el trabajo. En el trabajo varios de nosotros estamos expuestos a checklist, ¿no? Bueno, no es así con el Señor. El Señor quiere ser siempre nuestro deleite y punto. Sí, tenemos mandamientos de Dios, por supuesto que sí. Los acabamos de recitar, ¿no? Como 10. 10. Y tenemos muchos preceptos y principios que debieran gobernar nuestras vidas. Por supuesto que sí. Pero aún siendo mandamientos, podemos cumplirlos con gozo. Podemos honrar a papá y mamá con gozo. Podemos guardar el día del Señor con deleite. ¿O no, hermanos? Amén. Segunda cosita para nosotros. ¿Es la palabra de Dios parte esencial de nuestra vida? ¿Está en nuestras entrañas la palabra del Señor y el Señor de la palabra? Porque para que sea nuestro deleite, primero debiera ser algo que vivimos y que fluye dentro nuestro. Pareciera que en nuestras entrañas, donde está lo más íntimo, lo que nadie conoce, ni siquiera la persona con la que vives, lo más privado, lo más impenetrable, me parece que a veces hay otras cosas, otros dioses, y no el Dios del universo y su ley. Por eso es bueno que tú te hagas la pregunta, las preguntas iniciales. ¿Es nuestro gozo el cumplir la ley de Dios? ¿Es la palabra de Dios parte esencial de tu vida, de mi vida? Y tercera pregunta para ti. ¿Disfrutamos de Dios para siempre? Como respuesta a la gracia y al perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Es el Evangelio nuestro centro y nuestra razón de existencia única y real? Tanto así que permea todas nuestras relaciones y todas nuestras decisiones. O como decimos, solamente la religiosidad es una parte privada dentro de mi multitud de partes. ¿O lo es todo el Señor? Pareciera que el Señor aún debe abrir nuestros oídos, como lo hizo con David. Parece que aún falta para que el Señor abra nuestros oídos y enseñarnos que nuestra relación con Él es una relación de pacto, es una relación de amor y es una relación de gracia. No es una relación de consumo, no es una relación de lejana. Estamos en el proceso, ¿no? Estamos en el proceso. Como dicen los gringos, confiemos en el proceso. Confiemos en el proceso. ¿Y saben por qué debemos confiar en este proceso? Porque no depende de nosotros. Depende de aquel que nos abrió los oídos. Y depende de aquel que nos hizo gustar de su evangelio. Este proceso de deleitarnos en la ley de Dios depende del mismo que se entregó por completo por ti y por mí en una cruz hace más de 2000 años. Por puro amor y por pura gracia hacia nosotros. Esto es buena noticia, hermanos, porque eres amado y eres perdonado. Qué hermoso. Hermana, eres amada y eres perdonada. Hoy estudiaremos esta relación entre la ley y el evangelio. Quise introducir
este estudio grupal con un fundamento importante para nuestras vidas. El Señor quiere que lo disfrutemos a Él, quiere que nos deleitemos en su ley, y Él anhela que vivamos en el Evangelio y que seamos liberados a través de Él. Oremos. Te damos gracias, Dios nuestro. Te damos gracias por tu palabra, y que las palabras del salmista, Señor, las hagamos nuestras. Que anhelemos, que nos deleitemos en hacer tu voluntad, Señor. Que nos deleitemos en cumplir tu ley. Y que nos perdones, Señor, porque te hemos fallado tremendamente. Que haya arrepentimiento en nosotros, Señor. Que haya honestidad hacia ti, Señor. Y te pedimos que nos enseñes a vivir este proceso, Señor. Y que abras nuestros oídos, Padre, para comprender completamente y correctamente cómo debemos vivir esta relación contigo, Señor. Que seas tú nuestra miel, que seas tú nuestro gozo máximo, nuestro deleite, Señor, y no otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén.